Buenas noches y bienvenida a tu programa Sindicato, Pueblo y Solución. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Freddy. Aquí nuevamente trabajando en son para actuar para las mejoras de nuestro pueblo trabajador. Y aquí hoy con la representante de FETRARAGUA, Rosa Elena Gerbe, archiconocida en este movimiento sindical. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, muchas gracias al pueblo de Aragua por oírme y por supuesto a esta televisora por darme la oportunidad y a ustedes, grandes servidores, ¿verdad? Que por lo menos estamos cumpliendo la labor social y que el pueblo oiga la voz de lo que sentimos los dirigentes sindicales y por supuesto los trabajadores. Rosa, la situación ahorita, hay tantos problemas en la parte laboral. Si tocamos si te hago una pregunta, los tercerizados, ¿qué situación están donde el mismo Estado saca la ley de los tercerizados, donde ahorita, antes de marzo, debería ya todos los tercerizados quedar fijos, no debe haber ningún trabajador tercerizado, pero ellos mismos son los que violan esta normativa? La opinión tuya con respecto a los tercerizados, Rosa. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una campaña muy ardua de la dirigencia sindical y sobre todo hacer el llamado al gobierno nacional, porque tenemos una ley que dice claramente que los tercerizados ya a partir de el mes de marzo debe de solucionarse su problema, pero realmente no es así, porque ya voy a hablar de los patronos también, porque tampoco hay que eximirlos, son unos grandes culpables porque en virtud de que en el mes de marzo ellos hay que solucionarles su problema, también entonces a esos trabajadores los han botado a la calle para no normalizar su situación. Yo creo que ahí hay una incógnita muy grande y hay un problema que se genera y que el Estado tiene que realmente tomarse muy en cuenta de que hay que buscarle solución a esta problemática. Es decir, se sigue votando al trabajador, claro que sí, a pesar de que existe la inamovilidad laboral. Es así, aunque haya una inamovilidad per se, porque la hay, el trabajador sigue siendo votado. Y los tercerizados más rápido, porque muchos patronos no van a permitir absorber en sus nóminas a esos tercerizados. Hay algo que nos preocupa bastante y es la parte de INSACEL. INSACEL vemos que cuando hay algún problemita con cualquier empresario privado, ellos van, lo atacan, le dan duro, pero cuando hay problemas en el Estado, y en eso tengo la experiencia en la parte como sindicato SUO de Aragua, donde hemos ido a INSACEL una y otra vez, tratar de que ellos verifiquen la situación de algunos empleados públicos y todavía nada. El problema grave de los trabajadores es la politización de quienes nos defienden o quienes nos representan. Yo creo que eso ha sido el gusanito que ha carcomido al movimiento sindical y a los trabajadores, donde hemos politizado, porque tengo que reconocer, ¿verdad?, que hemos cometido errores, y yo creo que el error más grave que hemos cometido los trabajadores es politizar los problemas de los trabajadores. Es importante también, Rosa, hablar del contrato marco. Se habla mucho de él, existe realmente, son llamados a ustedes a una actuación, una decisión, una opinión, o simplemente es algo a espaldas. Yo le doy un viva a la discusión de un contrato, porque esa es la esencia de nosotros los trabajadores, un viva a que se firmen los contratos, pero yo me hago una pregunta a esta incógnita, y será verdad que como el presidente ordenó, porque eso fue una orden, que se discutiera un contrato marco con dos federaciones y luego la parte legal se verifica que hay mora electoral. Yo eso me lo reservo, ¿verdad? Porque yo quiero ver que realmente se firme un contrato marco decente para los trabajadores del sector público. La semana pasada pero aquí con nosotros. hay una incógnita, ¿verdad? ¿Se irá a firmar de verdad con esas dos federaciones o con la base de los trabajadores? Fíjate, la semana pasada... Entonces es una incongruencia, ¿no? Marcela Máspero decía aquí en este programa que ese era un show. ¿Cuál es la una opinión incongruencia. tuya? Para mí es una incongruencia. Yo no digo como un show así como tal, pero lo estoy diciendo con otras palabras, eso es una incongruencia. Entonces, o te firmas con la dirigencia sindical como tal, porque es la representativa, porque se hizo unas elecciones, porque es el representante legal, o vas a firmar con la base. Y es que va a haber credibilidad en que se firme con la base. Yo creo que eso es un show. ¿Cómo está la situación con la Inspectoría de Trabajo y la parte sindical? Mira, yo pienso que estamos abarrotados de trabajadores votados a diario, porque eso es el pan de cada día. Hay una inamovilidad per se, pero no existe realmente esa inamovilidad como tal, y la inspectoría no se da abasto para
atender todas esas calamidades diarias de los trabajadores. De hecho, FETRARAGUA presta una colaboración muy grande y muy humana con los trabajadores, como es sacarle las cuentas a los trabajadores que votan. Y me preguntan, ¿y por qué les están sacando las cuentas a los trabajadores si hay una inamovilidad? No, lo que pasa es que realmente se les saca la cuenta para que el trabajador no lo pierda todo. Pero, ¿tú crees que un trabajador soporta 3 meses o 4 meses de que le salga la resolución de cita en la inspectoría al patrono y después vienen las comprobaciones y dura 3 meses más y entonces 1 año en el juicio del tribunal? ¿Quién dijo que los niños de los trabajadores que piden comida a diario van a soportar que un juicio de un trabajador dure 1 año y medio y si es posible 2 años para salir? Entonces yo creo que el trabajador lo primero que dice es, denme lo que se pueda. Entonces, esa es la debilidad que nosotros tenemos. Mira, cuando que hay un no problema, tenemos Rosa, realmente una realidad en la justicia. hay un problema cuando estás hablando de ese punto, es que ¿quiénes defienden realmente ante la Inspectoría del Trabajo a los trabajadores? Mira, uno como sindicalista puede ir, asumo, o él tiene que sacar de su bolsillo yo no voy dinero. a hablar de la cuarta ni la quinta porque no voy a politizar, pero realmente cuando recordemos, cuando nosotros anteriormente íbamos a la inspectoría y teníamos ese sagrado derecho de representar en la inspectoría a los trabajadores, porque la inspectoría es hacer actos administrativos y podíamos representar al trabajador. Ahora no, ahora para hacerle un acta en la inspectoría a cualquier trabajador hay que tener un profesional del derecho. Entonces yo le hago venia a los abogados, por supuesto que le hago venia, pero yo creo que la inspectoría es una instancia para la dirigencia sindical. Yo creo que es la instancia donde los dirigentes sindicales podemos hacer una acta de defensa, podemos sustanciar, por supuesto, la defensa y la discusión de un contrato colectivo, pero lamentablemente se nos ha puesto todo que si no hay un abogado que nos represente, no hay defensa para los trabajadores, y un trabajador que amerite una defensa y su arreglo vayan a ser 30.000 bolívares y haya que pagarle 5 o 10.000 bolívares a un abogado, eso es un supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué gana el trabajador? Rosa, la mensajería de texto ya está bastante abarrotada a pesar de que nos queda poco tiempo, pero te la voy a leer rapidito y si puedes contestarla. FETRARAGUA quedó para hacer una academia de baile. ¿Por qué está tan descuidada su infraestructura? José Zárraga. ¿Por qué hay tanta patilla en el sector sindical? ¿Es que hay miedo? ¿Qué va a pasar con nuestro terreno de FETRARAGUA? ¿Se lo van a dejar agarrar o van a realizar algún proyecto para nosotros los trabajadores? Pedro Cayama. Nunca, ¿por qué la dirigencia de FETRARAGUA nunca se ha pronunciado para la defensa de los vigilantes privados? Ali Ricaute. ¿Qué puede hacer la dirigencia de FETRARAGUA para defender los trabajadores de la recolección de desechos sólidos? Si no hay seguridad social y pagan cuando les da la gana el patrón. Jairo Pérez. Y por último, por favor, mejoren el sonido y la señal por la web a la gente de TIC Televisión, Pedro Marrero. Rosa, si bueno, yo empiezo por contestar rapidito, ¿verdad? Que FETRARAGUA es el ícono de los trabajadores, es la institución que de por vida tiene creada de hace más de 40 años, y yo creo que la federación es una institución que debemos de defenderla todos. La FETRARAGUA no es de Roselena, la FETRARAGUA es de todos los trabajadores. Ahora, con respecto al terreno, yo quiero decirle públicamente y una vez más a la colectividad y a los trabajadores, porque son propietarios los trabajadores, que esto es una propiedad donada del Estado hacia el movimiento sindical de los trabajadores. Allí se construyó un edificio y hay un terreno donde se presentó un proyecto habitacional y que en el gobierno de Humberto Prieto de esta revolución se le firmó un proyecto habitacional de 200 unidades habitacionales y otras cuestiones más como un pozo de agua y unas canchas deportivas. Y realmente cuando vino el cambio de gobierno para el actual alcalde, vino la concejala Mari Boyer a quitarnos el proyecto y nos cambió el cambio de uso y el proyecto no se ha podido dar. No está abandonado porque está ahí,
pero el gobierno o quienes tienen intereses sobre ese terreno, que de paso lo ven como un lomito, por supuesto que le quieren poner la mano, pero ahí hay un proyecto aprobado por Humberto Prieto. Rosa, de gracias. la revolución. Así es, gracias por tu asistencia, quedaron muchas preguntas en el aire, te hacemos extensiva la invitación para un próximo programa y 30 segundos para despedirte, Rosa, antes de ir a los mensajes. Bueno, comerciales. inmensamente agradecida a ti y a los trabajadores le decimos que el movimiento sindical de Fetraragua va a renovarse, va a relegitimarse con un nuevo proceso electoral. El día jueves vamos a elegir la comisión electoral para darle legitimidad a un comité ejecutivo para que tenga una vocería legítimamente constituida. Fetraragua es legítimamente constituida, pero su vocería está en este momento en mora electoral por la situación judicial jurídica que se tuvo. Yo volví a la Fetraragua por un proceso judicial y el mandato del tribunal fue incorporarme. Estoy cumpliendo mis funciones, estoy obedeciendo a un Tribunal Supremo de Justicia porque soy ciudadana y además debo de cumplir con mis obligaciones como ciudadana venezolana. Y hacemos una próxima invitación para un Gracias. próximo programa. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos más con tu programa, Sindicato Pueblo y Solución. Nuevamente con tu programa Sindicato Pueblo y Solución. Queremos recordarle la mensajería de texto 0416-106-7218. 0416-106-7218. Hoy tenemos al Consejo Comunal de Guasimal, Villas del Caracazo, a la amiga Ana García y Yelice Hernández. Muy buenas noches, compañeras. Buenas noches. Bueno, ustedes tienen unas problemáticas existentes actualmente ahí. ¿Cuáles son esas problemáticas específicamente las más importantes? Vamos a empezar de la mayor a la menor. Creo que la mayor es la vialidad. La vialidad, sí. Ok, ¿cuál es el problema de la vialidad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la solución? ¿Qué le han dicho? Todas estas cosas. Bueno, hasta ahorita queremos acera, el asfaltado, brocales, que no tenemos para nada. Los huecos son inmensos Gigantes. cada vez que llueve. Los zancudos son... ¿No lo han abatizado allá? ¿No ha habido fumigación? Bueno, a fumigación sí fueron estos días, gracias a Dios. Ok, pero hubo una concejala hace 2 semanas, una semana que estuvo por allá, Keila, que le ha dicho la concejala que es la encargada de esa zona, exactamente. Sí, pero hasta los momentos, bueno, la vialidad hasta los momentos es los señores del transporte, ¿no? Que son los que han hecho la gestión con la cuestión de la máquina, porque vamos a estar claros, la concejal allá... No ha dado todavía, no ha cumplido, ha dicho que no ha cumplido, sí, pero yo sé que estuvo ahí. Sí, sí. La inseguridad en Guasimal. Cuando se habla de Guasimal, la gente dice, wow, inmediatamente Guasimal, Dice, hay wow. bastante. Sí, ahí la delincuencia estaba azotando Guasimal. ¿Qué nos pueden decir ustedes que son los que viven allí? Yelice. Bueno, en cuanto a la parte de las casas, es un poco más tranquilo. La parte más afectada es los edificios. Esa es la parte más afectada por la inseguridad. Pero la parte de las casas, sí, una que otra vez sí hemos sufrido del... Sí, porque me voy a decir que Guasimal te dio en 4 consejos comunales. La Sí. parte de las casas, la parte de donde están ustedes, la otra... Es decir, son varias zonas que Varias está dividido. zonas, Porque sí. eso va por la población que existe. Claro. Pero también, otra cosa que he manejado ahorita, es que el transporte no quiere entrar. Es debido a la misma estructura que tiene la vialidad. O sea, la vialidad en estos días estaba pero muy deteriorada. Huecos que eran, o sea, no se podía transitar. Era por esa razón.
que no podíamos... Me comentaba alguien de Guasimal que decía que hay muchas soluciones habitacionales que no están ocupadas, es decir, que están allí pero que nadie las ocupa. ¿Hay cierto en esto o no? ¿O todas las viviendas están ocupadas? Estamos hablando tanto apartamentos como casas. Bueno, apartamentos, tengo entendido que sí hay muchos apartamentos que están vacíos, no ¿Por qué? están habitados. ¿Por qué no estarán habitados cuando vemos que mucha gente del de Guasimal necesitan vivienda y viven allí con sus padres, con sus familiares? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta, pero yo le respondo por Guasimar Casa porque en realidad yo no vivo en los apartamentos. Pero Guasimar... Este es un punto muy importante. Si hay esta situación y hay gente todavía en la punta, en Osamanes, en Brisas del Lago, a orillas del lago, Sí, dentro entonces ¿por qué no se le da este proyecto? Mire, del vamos a mismo- ocuparlo. Dentro del mismo Guasimal. Yo recuerdo que en días pasados fue una joven allá a nuestra organización sindical solicitando ayuda y decía, allí hay tantas soluciones habitacionales que están vacías, que no están siendo ocupadas por ninguna persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos ayudan? Sí, es como una vieja tradición. Digamos que la gente de repente se acostumbró a su sitio y lo sacan, le dan una oportunidad, pero entonces no le gusta, lo dejan y vuelven otra vez al sitio. Parece que esa es la historia. Oye, es algo delicado. Es delicado. Es una broma de costumbre o de cultura. De cultura, sí. Sí. Mira, otro punto. Ustedes están sufragando dinero para mejorar las calles. ¿Esto es cierto o es...? Bueno, digamos que nosotros tratamos de hacer paliativo para que las calles mejoren algo, pero nunca podemos alcanzar. Porque, por ejemplo, en mi caso, hablo por mí, a mí me ha costado levantar mi casita, que es por autogestión. Pero imagínense, levantar una casita y también levantar una calle es como complicado, ¿no? O sea, necesitamos necesariamente la ayuda del gobierno. ¿Han llevado alguna comunicación a la planta de asfalto de Girardot? Sí, y hemos ido a la gobernación a salir, incluso nosotros trancamos la avenida Aragua y con eso fue que la gente de la línea de transporte fue lo que están haciendo para que pueda fluir el tráfico para allá, para ¿Cuál fue Guasimar Casa, porque no entran. la contesta que le dio Arturo Páez, que es el presidente de la planta de asfaltado de Girardot? Bueno, en lo que a mí refiere, yo no fui, pero sí el sector A estuvo presente. Y Pero todavía no claro, llega al asfalto. No. Por aquí le hacemos un llamado a Arturo Páez. Le hemos extendido invitaciones para que venga al programa. Te lo volvemos a hacer, Arturo. Aquí, por TIC TV, en Sindicato Pueblo y Solución, te estamos esperando para dar respuesta a muchas inquietudes que tiene la población de Girardot. Mira, Carlos. existe la comisaría ahí, pero realmente retomando el tema de la seguridad, yo digo, ¿qué está pasando? ¿No está funcionando la policía que está establecida ahí? Porque ustedes están cercados. Sí, Realmente sí, el sí. detalle de ustedes es que ustedes están cercados, pero las otras no están cercados. ¿No está funcionando la seguridad? No, sí funciona, pero en realidad esa comisaría no se da abasto. ¿Solución? O sea, hacer otra comisaría. Otra comisaría. Sí. Es que eso es grande. Otra comisaría. Cuando hablamos de cuatro consejos comunales, que eso Sí. está marcado por la cantidad de personas que hay, deberían existir más comisarías, más patrullas. Sí. Yo diría que una para cada sector. Pienso yo. Y la parte deportiva con los jóvenes, ¿cómo está la situación? No tenemos por ejemplo, cancha. no tenemos cancha deportiva, no hay tampoco instituciones educativas. O sea, nos hace falta muchas cosas. En realidad los problemas son muchos y Ese variados. detalle de la parte educativa también, es que el problema es que son pueblos aislados, son consejos comunales aislados. Pero fíjate una cosa. Pero dame para tomarte el chancecito un momentico, Freddy. ¿Sabes que la escuela de este sector no puede ser visitada por el otro sector? Es decir, es que una escuela de mi sector. Sí. Entonces vamos a hacer más escuelas Sí, o escuelitas. Claro. Sí, y sí, la verdad. parte deportiva, decía en días pasados un alcalde que nos acompañó, que la delincuencia no se va a terminar con más cárceles o más patrullas policiales, sino con más deporte, con más valores, con más educación desde la misma familia. Bueno, eso sí es cierto. Sí, Hay y que sí, crearlas. hay que crearla. Y Claro. si no hay ni siquiera cancha deportiva ni monitores que los puedan ayudar, la alcaldía no les ha respondido nada con respecto a esto. Para Ustedes nada. no han. No, ustedes- sí, hemos ido, pero bueno, ya estamos cansados en realidad de pedirle tanto a la alcaldía, a la misma concejal que hay la vida, le hemos pedido y
Hasta que ahorita no no hay escucho. ayuda de No parte hay del gobierno ayuda. Para municipal. Guasimal Casas no. Todo llega hasta los apartamentos. Hasta allí. Hasta allí. Sí, ahí hay una alcabala que Sí. no permite que pase Sí. hacia el otro lado. Sí. Pareciera esa Sí, alcabala. sí, sí. Mira, entonces vamos a hacer también un llamado, Freddy, a la diputada, a la concejal, Keila Vidal. Aquí la esperamos para darle respuesta a su colectivo. Y al alcalde Pedro Bastida. Pedro, Exactamente. estamos esperando, te hemos hecho la invitación, hemos pasado cartas y oficios, te estamos esperando. De verdad hace falta que les dé contesta a todos los habitantes de tu municipio. Otra de las situaciones que a nosotros nos aqueja antes que vayamos al corte comercial es alrededor de cuántos habitantes hay en Guasimal. Guasimar Casa, alrededor de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. ¿Y es igual a la misma parte de la Sí, manera? sí. 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. ¿Qué llamado le hacen ustedes al gobierno regional y al gobierno municipal antes de ir a un corte comercial? Bueno, Las ¿qué? cámaras están para que ustedes le puedan hacer el llamado. Tienen 30 segundos cada uno de ustedes para Bueno, que lo puedan hacer. al alcalde Pedro que se aboque por allá por Guasimar, porque de verdad que nunca nos ha visitado. ¿Y Yelixe? Sí, lo mismo digo, el llamado es al alcalde que nos ayude, que nosotros somos también Comunidad. pueblo, somos comunidad, necesitamos la ayuda del alcalde necesariamente. Y bueno, esperamos que este espacio que nos cedieron aquí, gracias a todos por cederlo, sea una ventana para que la vean. Y estamos aquí para ayudar a todos los trabajadores y a todas las comunidades en general. Por eso es que Sindicato, Pueblo y Solución estamos aquí para ayudar a toda persona que necesite. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más de tu programa, Sindicato, Pueblo y Solución. Nuevamente con tu programa Sindicato, Pueblo y Solución. Carlos, esta vez ¿a quién tenemos invitado? A la diputada Margarita Rivero. Buenas noches, diputada. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos esta noche. El Para placer de nosotros es un también. honor tenerle a usted aquí como invitada. Gracias, gracias. Diputada, proyectos inmediatos. Sabemos la clase de mujer trabajadora que es usted y que ha hecho mucho por el pueblo de Aragua, aún cuando estaba como concejal y ahora como diputada. ¿Qué proyectos tiene la diputada Margarita Rivero para nosotros los aragüeños? Bueno, efectivamente en este momento me toca una responsabilidad diferente a las que he tenido en otras oportunidades y por supuesto que más allá de un proyecto personal, formo parte de un proyecto colectivo que es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua, donde no depende de lo que pudiera ser un planteamiento hecho por mí, sino de lo que en conjunto podamos definir como un plan de trabajo dentro del Consejo Legislativo, que es el órgano que produce pues las leyes que norman la vida del Estado para poder llevarlo adelante. En ese sentido hemos estado un poquito lentos realmente en lo que es la discusión y aprobación de algunos instrumentos legales que se nos han ido quedando un poquito atrás, que ya han sido incluso asumidos en primera discusión y que están esperando por su conclusión definitiva. Tenemos un proyecto que fue introducido en relación con los beneficios de los taxistas, por ejemplo, que está aprobado en primera discusión y que espera para ser aprobado. Hay un proyecto de modificación de la ley del deporte, que también es muy importante porque indudablemente que hay una gran motivación y una gran preocupación por todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva
y a eso también debemos darle respuesta. Y tenemos algo muy importante que es la modificación de la ley del SATAR, que es un compromiso que el propio gobernador del estado anunció en la presentación de su memoria y cuenta con el sector productivo del estado, en donde hay una carga impositiva que realmente va más allá de lo que con justicia debería asumirse, y que estamos a la espera de que el estado presente ante el Consejo Legislativo la modificación de ese proyecto, que tenemos entendido que también ha sido discutido con los empresarios para poder ponerle remedio a esa situación que es realmente injusta. Diputada, cuando usted habla de ley, a mí me llama la preocupación la ley de arrendamiento. Porque ya no alguien quiere alquilar. Claro. Yo no le alquilo porque después no lo puedo sacar. La gente se posesiona de mi casa. ¿Cómo usted ve esta situación? Sí, realmente eso es una situación muy preocupante porque queriendo proteger al inquilino se le ha generado, por el contrario, un enorme perjuicio porque eso ha incidido en la drástica reducción del mercado de viviendas en alquiler. Porque indudablemente que quien tiene, digamos, hay quienes se dedican a construir viviendas para alquilar en grandes cantidades, pero quien de repente tiene una vivienda que la construyó con su esfuerzo a lo largo de una vida y después tuvo la oportunidad de tener otra vivienda un poquito más pequeña porque se casaron los hijos, porque la familia ya tiene otras necesidades y quiere mantener ese otro bien inmueble como parte de su ingreso personal, probablemente personas que ya son de la tercera edad y quieren tener como vía de ingreso ese alquiler, pues ya no pueden hacerlo porque corren el riesgo de perder lo que ha sido producto del esfuerzo de toda una vida y además de lo que es también un medio de subsistencia. ¿Cómo hago yo como individuo particular? Alquilé, la persona dice, yo no me voy, me tiene que dar 8 meses libre, si no 6 meses más, sin cobrarme. Yo, pero este es mi esfuerzo, esto lo hice yo con mi esfuerzo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué hago yo en ese sentido? Exactamente, usted tiene toda la razón y lamentablemente, repito, lo que se ha querido con esta ley es beneficiar al inquilino y entendemos que el inquilino debe tener algún nivel de protección, indudablemente, como todo ciudadano, pero no se puede hacer esa diferenciación entre el mismo pueblo, porque tan parte del pueblo es el inquilino como el propietario de la vivienda, que de repente es una persona, repito, que no es que es un usurero que está viviendo de la necesidad de otro, sino que por el contrario está viviendo de lo que fue un esfuerzo de su vida, de lo que fue una manera de ahorrar los ingresos que a lo largo del tiempo fue consiguiendo en la construcción de su vivienda y que ahora se ve limitado para poder hacer uso de eso. Creo que esa tendencia de la ley de beneficiar al inquilino por encima del propietario nos deja en estado de indefensión a quienes pudieran estar realmente requiriendo, y hemos visto incluso en los medios de comunicación cómo hay personas que que se han tenido que apostar a las puertas de su propia vivienda durante meses para forzar de esa manera a un inquilino que ni siquiera quiere pagar el alquiler para que le devuelva su inmueble, probablemente en peores condiciones de las que lo recibió en el momento en que le fue arrendado. Diputada, en el segmento anterior estuvimos aquí a los representantes del Consejo Comunal de Guasimal. Ellos nos hablaban de múltiples problemas, entre ellos vialidad, escuelas, canchas deportivas, apartamentos vacíos. ¿Cómo puede ayudar la diputada Margarita Rivero a esta gente de Guasimal que lo está necesitando? Está pidiendo a grito. Claro. Dicen que ya ni siquiera el transporte público pasa. ¿Por qué? Porque los huecos, demasiado huecos, parece la luna, pues llegar allí. Claro. ¿Cómo puede ayudar la diputada Margarita Rivero en cada una de estas problemáticas? Claro, que le plantea? ahí hay que diferenciar dos tipos de problemas, o tres tipos de problemas, porque por un lado está el problema de la planificación que debió hacerse para todo ese sector, que garantizara el que se contara con esos servicios fundamentales como son los servicios educativos, los servicios de recreación, lo que tiene que ver con los servicios sanitarios, es decir, que en función de la población estimada que iba a tener el desarrollo, se contará también con esa posibilidad de poder resolver en la propia comunidad todo lo que tiene que ver con estas necesidades. Luego está el problema de los servicios públicos, el problema del mal estado de la vialidad, que evidentemente ahí hay sectores que están en pésimas condiciones, que esperan por el asfaltado, que en los casos en que haya asfaltado de repente está en mal estado,
Y por otro lado está el tema de las viviendas desocupadas, algo que es verdaderamente incomprensible que tengamos desarrollos con viviendas desocupadas cuando todavía tenemos grandes contingentes de venezolanos esperando en refugios para ser adjudicados en desarrollos habitacionales que les permitan el acceso a esa vida digna que tanto se promueve cuando se habla de la misión Gran Vivienda Venezuela, ¿verdad? De la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo formo parte en el Consejo Legislativo de la Comisión de Vivienda y Hábitat, Infraestructura y Servicios Públicos, y por supuesto que voy a hacer llegar esa inquietud a esa comisión, pero además invito también a los vecinos de Guasimal que lo hagan de manera directa, que se dirijan a la comisión, si quieren pueden hacerlo a través mío, pero pueden hacerlo directamente a la propia comisión que preside la diputada Marisela Pinto y de la cual forma parte también el diputado Alfonso Gutiérrez, para que eso llegue a el seno de la comisión y sea objeto de análisis para plantear algunas alternativas. Le tomamos la palabra, diputada, y le diremos que la próxima semana nosotros mismos, moderadores del Sindicato Pueblo y Solución, vamos a ir acompañando a esta gente del Consejo Comunal de Guasimal a donde está usted, para que usted agilice esta directriz y pueda ayudar a este Consejo Comunal. Con muchísimo gusto. También una preocupación que nos llama es la habitación que existe todavía, las habitaciones que existen, o el plan de habitaciones que existe, y todavía es existente, allá en el Laguna de Valencia o Lago de Maracay. Todavía hay gente viviendo ahí. Exactamente. Ellos están esperando dónde me ubico. No me quiero ir porque, según yo fui, hicimos un reportaje ahí, que yo no me voy para una calle de fósforo. ¿Qué solución se le plantean a ellos como tal? Bueno, indudablemente que si no se van para la cajita de fósforo, el lago los va a sacar. Yo digo lo mismo. Ahí hay que entender también que hay una situación de necesidad. Muchas de esas personas que se encuentran en esos sectores son personas que han, digamos, que si bien es cierto que han construido sus viviendas con esfuerzo, sin embargo también tienen que entender que están en una condición sumamente precaria, que amerita una salida, que amerita una respuesta. Y si se les ofrece una respuesta en un apartamento que probablemente tiene unas dimensiones más pequeñas, pero tienes, por supuesto, unas condiciones de seguridad muy superiores a lo que tienen en este momento, yo creo que deberían aceptar. Pero además, ahí está también la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la desocupación de esa zona por razones de seguridad. Porque ahí no se trata, es obligatorio, no es una cuestión de capricho, ni de escogencia, me gusta aquí o me gusta allá. Hay una necesidad real desde el punto de vista de proteger la propia seguridad personal de esos habitantes que están corriendo un riesgo en zonas como esa. Diputada, hay otra cuestión, que son los precios de los alquileres. Cuando hablamos de cajas de fósforo, yo he visto cuarticos que son como fósforo, como cajas de fósforo, y los precios son más allá de lo que se gana cualquier trabajador normalmente. Sabemos que ahorita la alcaldía está haciendo un estudio para hacer esos controles. Claro. Pero actualmente, ¿qué podemos decir nosotros a estas personas que viven como inquilinos? Claro, indudablemente que ahí el Estado tiene que establecer algunos controles, ¿verdad? En función de garantizar que los alquileres, el canon de arrendamiento se corresponda con las características de la habitación o de la vivienda o del apartamento que se está arrendando. Pero también hay que entender que parte de que eso ocurra tiene que ver con la escasez. La escasez de viviendas en el mercado de alquiler precisamente genera que lo poco que existe tenga un costo superior porque hay una demanda que supera con creces la oferta, que en este momento es absolutamente deficitaria. Diputada, queremos dar una pregunta en el aire para irnos a unos interesantes mensajes comerciales. El día pasado estuvo una OCB La Trinidad. Le quitaron el terreno. ¿Qué nos puede decir usted al regreso de comerciales? Unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más del Sindicato Pueblo y Solución.
Volvemos con Sindicato Pueblo Solución. Habíamos dado una pregunta en el aire y es con respecto a Sotrinidad. Y la diputada nos va a responder. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, efectivamente yo tengo conocimiento de esa situación, yo conozco ese caso. Ese es un terreno que fue dado a un grupo de aproximadamente 200 trabajadores como parte del pago de sus prestaciones sociales desde hace algunos años. Ellos habían venido ejecutando allí algunas obras menores, habían estado incluso en alguna oportunidad negociando con alguna empresa constructora para iniciar el desarrollo y un buen día, de la noche a la mañana, pues se encontraron con que su terreno estaba siendo ocupado para la construcción de viviendas. Y lo lamentable es que, en primer lugar, además de que se viola un derecho sagrado del trabajador, como es el usufructo de sus prestaciones sociales que se habían otorgado a través de este terreno, no se les ha dado ningún tipo de explicación, no se les ha hecho ningún tipo de notificación, no se les ha dado ninguna explicación, y eso realmente preocupa porque es un atropello, sin lugar a dudas, lo que se ha ejecutado contra estos vecinos que constituyen a Sotrinidad. Son unos trabajadores, unos funcionarios que le dieron su vida al Estado, su vida de trabajo, ¿verdad? Y que luego de muchos años reciben como pago de sus prestaciones. Eso no es algo que no fue una donación graciosa que el Estado les hizo, no, es la cancelación de una deuda causada por el esfuerzo del trabajador a lo largo de una vida y que se desconoce totalmente, y además lo digo en esos términos porque tengo el documento en mi mano. Ellos han visitado Ministerio Público, Gobernación, Alcaldía, ya no encuentran más. Es un peloteo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Claro, porque ¿qué costaba, digo yo, qué costaba haber llamado a esa gente, haberle dicho, miren, nosotros necesitamos utilizar este terreno para el desarrollo de la Gran Vivienda Venezuela, pero les vamos a dar participación en el desarrollo, ustedes van a tener aquí también su vivienda, ¿cuántos son ustedes? Vamos a reservarles lo que les correspondería en función de su vivienda y vamos a utilizar el resto del terreno, que es bien grande por cierto, para dar respuesta dentro del plan de la Misión Vivienda Venezuela. No, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué se irrespeta a los trabajadores? Porque eso es un irrespeto, sí, es un acto de irrespeto. Claro. Y lo cortés no quita lo valiente. Está bien que se utilice el poder del Estado para resolver problemas, pero no para generarlos. Pero para resolver problemas quitándome lo mío. Exactamente, y pasándole por encima a quien ya tiene un derecho adquirido. Arquitecto, entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la legalidad? ¿Hay un censo real del problema habitacional de cuántas personas necesitan vivienda? O cualquiera dice, yo necesito vivienda, dale vivienda. ¿Hay algo serio? Indudablemente que hay censos el problema de la vivienda es un problema muy difícil de resolver, porque es un problema que crece día a día. O sea, la necesidad de vivienda se incrementa en el tiempo, pero además eso se agrava por una demanda acumulada y no resuelta a lo largo del tiempo. Por eso es que es tan difícil darle respuesta al problema de la vivienda. Lo que no quiere decir que no haya posibilidad de ir dando respuestas que en alguna medida aminoren esa enorme brecha entre lo que se ejecuta y lo que es la necesidad real. Hay números que los tienen, por supuesto, los organismos del Estado, que es a quienes compete hacer ese tipo de estimaciones. Sin embargo, yo creo que a pesar del esfuerzo que en los 3 últimos años se ha venido haciendo en el área de la vivienda, hay que reconocer que en los primeros años de esta administración, de los 15 años de administración que van, en los primeros años no se le dio al tema de la vivienda la importancia que realmente tenía, y fue cuando se dieron cuenta de la gravedad del problema, cuando realmente asumieron la responsabilidad a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y eso lo que trajo como consecuencia fue que esa demanda acumulada se incrementara muchísimo y que por lo tanto, a pesar de que ahora se tenga un ritmo más acelerado, a pesar de que no es tan acelerado como debería serlo, pero digamos que hay, no se puede negar que hay un desarrollo importante en estos 3 últimos años, pero sin embargo eso frente a la demanda pues se queda realmente muy por debajo de lo que es la posibilidad de aminorar la brecha, porque siempre vamos a tener el problema de la vivienda, y sobre todo cuando a eso que acabo de señalar se suma el comercio que hay con la vivienda. Para nadie es un secreto
que hay quienes por debajo de cuerda piden plata para que les 60, entreguen una 100, vivienda. 80. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Gente que tiene vivienda, Y pero quiere. que gracias a las influencias consigue que le den otra. Y el cuento de la hermana y del hijo y de la cuñada, eso se sabe que es así. Como ocurre igualmente en los desalojos, que vas a desalojar una familia y resulta que cuando la vas a desalojar porque está en condiciones de riesgo, tiene 2 familias más adentro, entonces ya no es una sino 3. O sea, es un área sumamente difícil y compleja, pero precisamente porque es difícil y porque es compleja, es por lo que hay que darle toda la atención que el tema requiere, y no solo eso, sino además hacer uso también del recurso humano capacitado del que se dispone y por supuesto de los recursos que también el Estado dispone. Yo le doy una Algunos sugerencia. mensajes, disculpa Carlos, algunos mensajes que nos vienen llegando, que le queremos recordar a la colectividad que pongan su número de cédula y su nombre y apellido. Si no, no podemos leer los mensajes. Diputada, ¿qué pasa con la gasolina? ¿Habrá un paro petrolero nuevamente? Indira Méndez. Bueno, la verdad es que eso es un área en la cual yo no tengo mucho conocimiento, pero yo creo que sin conocimiento alguno todos estamos viviendo en este momento presente una situación difícil con la escasez de la gasolina. En el caso de la ciudad de Maracay, desde hace 2 días venimos viendo las colas interminables en las bombas y realmente preocupa porque resulta paradójico que en un país petrolero se acabe la Y gasolina que estemos importando. y que tengamos que traer gasolina de afuera. Diputada, ¿qué beneficios hay para los jóvenes? No hay empleo, la educación es pobre, los alquileres son altísimos. Carlos Andrade, ¿qué no? Bueno, precisamente esa es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Y a esa preocupación se suma el hecho de que estamos teniendo un éxodo de jóvenes profesionales y ni siquiera, y no profesionales también, que ante esa situación que usted muy bien describe, salen del país a buscar futuro en otras latitudes, cosa que sin lugar a dudas nos afecta porque nos limita en lo que es la utilización de ese recurso con el que contamos, ¿verdad? Nuestros jóvenes que deberían ser precisamente los que asumieran, los que comenzaran a ir asumiendo la participación en la solución de los problemas del país y que sin embargo tienen que salir afuera a buscar futuro en otro lado. Eso es muy preocupante. Muy preocupante porque además cuando se trata incluso de jóvenes profesionales, el Estado ha hecho también una inversión en su formación. Claro. Y entonces resulta que el usufructo de esa formación lo van a tener otros y no nosotros. Exactamente. El Otra escape de pregunta. profesionales. Así es. Diputada, ¿dónde podemos acudir para que nos ayude? Nos quitan el terreno que hemos luchado durante años. Agneris Tirán, de la OCB Ana María Montalvo. Bueno, yo creo que deben dirigirse a la Comisión de Vivienda del Consejo Legislativo, repito, que preside la diputada Marisela Pinto. También me lo pueden dirigir a mí, que formo parte de la comisión. Pueden dirigirlo directamente a la Secretaría de Cámara y desde la Secretaría de Cámara lo enviarán a la comisión para poder tener conocimiento del tema y ver cuál puede ser nuestra participación allí. Perfecto. Un mensaje que llegó hace poco, Proyar invita al pueblo aragüeño al bautizo del disco de Voces de Siempre, Iglesia Sagrada Familia, pasaje 3 de San José, entrada gratuita. Bueno, este grupo fue el que estuvo hace poco aquí, de las damas de la tercera edad, Juventud prolongada. juventud prolongada. Bueno, ahora vengo yo con una sugerencia. El primer, desocupan las viviendas, meten a otras personas y vuelven a estar. ¿Por qué no tumban esas viviendas? Es que efectivamente eso es lo que debe hacerse. Cuando se produce el desalojo de una zona por razones de seguridad, lo que allí está debe ser demolido de inmediato. Porque de lo contrario pasa eso que usted señala. Estamos permanentemente y en Aragua y concretamente en Maracay tenemos muchísimos ejemplos de esa situación. Para no ir muy lejos, en el propio corazón de Maracay, en el barrio El Carmen, allí hay viviendas que han sido pagadas 3 veces y están ocupadas en este momento. Imagínate. Las invasiones. Que ¿Cómo hacemos eso con, es- ¿qué eso hacemos es- con las invasiones eso de también, los terrenos? eso también es invasión, eso también Sí, es una sí, no, es que invasión. no- Y en el caso de los terrenos, bueno, aquí creo que incluso hay disposiciones legales que prohíben las invasiones. Y la verdad es que en la comisión del Consejo Legislativo, de la cual formo parte, cada vez que ha ido gente a plantear problemas de grupos que están buscando terrenos, se ha hecho mucho énfasis en que las invasiones no están permitidas y que no se van a apoyar de ninguna manera. Pero se siguen viendo. diputada. Lamentablemente se siguen viendo las invasiones porque, bueno, porque ante la desesperación y la necesidad, también hay quien alienta eso. Sí, También sí, hay quien dentro lo del alienta. mismo gobierno. Mira, Así es, y eso, contra diputada, eso hay que luchar. De verdad el tiempo en televisión es corto. Agradecemos su visita y esperamos tenerla nuevamente aquí en unos próximos programas. Pero que
30 segundos, un minuto para que usted se pueda despedir de la colectividad aragüeña y qué mensaje le puede dar de aliento a la colectividad del centro del país. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido muy grato poder estar aquí con ustedes esta noche y estoy a la orden para cuando así lo requieran. Y bueno, en relación con la voz de esperanza que podemos darle al pueblo venezolano, es que a veces los problemas de mayor crisis son también, las situaciones de mayor crisis suelen ser también las situaciones de oportunidades. Entonces no hay que desesperarse, hay que asumir que estamos en un país que tiene un recurso humano importantísimo, que sabrá levantarse y salir adelante, y en eso confiamos y ahí estaremos haciendo la parte que nos corresponda. Gracias a la diputada Margarita Rivero, gracias Carlos, y le invitamos a la colectividad del centro del país para que nos vea el próximo martes, por aquí, por TIC Televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida a tu programa Sindicato, Pueblo y Solución. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Freddy. Aquí nuevamente trabajando en son para actuar para las mejoras de nuestro pueblo trabajador. Y aquí hoy con la representante de FETRARAGUA, Rosa Elena Gerber, archiconocida en este movimiento sindical. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, muchas gracias al pueblo de Aragua por oírme y por supuesto a esta televisora por darme la oportunidad y a ustedes, grandes servidores, ¿verdad? Que por lo menos estamos cumpliendo la labor social y que el pueblo oiga la voz de lo que sentimos los dirigentes sindicales y por supuesto los trabajadores. Rosa, la situación ahorita, hay tantos problemas en la parte laboral. Si tocamos si te hago una pregunta, los tercerizados, ¿qué situación están donde el mismo Estado saca la ley de los tercerizados, donde ahorita, antes de marzo, debería ya todos los tercerizados quedar fijos, no debe haber ningún trabajador tercerizado, pero ellos mismos son los que violan esta normativa? La opinión tuya con respecto a los tercerizados, Rosa. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una campaña muy ardua de la dirigencia sindical y sobre todo hacer el llamado al gobierno nacional, porque tenemos una ley que dice claramente que los tercerizados ya a partir de el mes de marzo debe de solucionarse su problema, pero realmente no es así, porque ya voy a hablar de los patronos también, porque tampoco hay que eximirlos, son unos grandes culpables porque en virtud de que en el mes de marzo ellos hay que solucionarles su problema, también entonces a esos trabajadores los han botado a la calle para no normalizar su situación. Yo creo que ahí hay una incógnita muy grande y hay un problema que se genera y que el Estado tiene que realmente tomarse muy en cuenta de que hay que buscarle solución a esta problemática. Es decir, se sigue votando al trabajador, claro que sí, a pesar de que existe la inamovilidad laboral.
Es así, aunque haya una inamovilidad per se, porque la hay, el trabajador sigue siendo votado. Y los tercerizados más rápido, porque muchos patronos no van a permitir absorber en sus nóminas a esos tercerizados. Hay algo que nos preocupa bastante y es la parte de Insacel. Insacel vemos que cuando hay algún problemita con cualquier empresario privado, ellos van, lo atacan, le dan duro, pero cuando hay problemas en el Estado, y en eso tengo la experiencia en la parte como sindicato Sudó de Aragua, donde hemos ido a Insacel una y otra vez, tratar de que ellos verifiquen la situación de algunos empleados públicos. El problema grave de los trabajadores es la politización de quienes nos defienden o quienes nos representan. Yo creo que eso ha sido el gusanito que ha carcomido al movimiento sindical y a los trabajadores, donde hemos politizado, porque tengo que reconocer, ¿verdad?, que hemos cometido errores, y yo creo que el error más grave que hemos cometido los trabajadores es politizar los problemas de los trabajadores. Es importante también, Rosa, hablar del contrato marco. Se habla mucho de él, existe realmente, son llamados ustedes a una actuación, una decisión, una opinión, o simplemente es algo a espaldas. Yo le doy un viva a la discusión de un contrato, porque esa es la esencia de nosotros los trabajadores, un viva a que se firmen los contratos. Pero yo me hago una pregunta a esta incógnita, y será verdad que como el presidente ordenó, porque eso fue una orden, que se discutiera un contrato marco con dos federaciones, y luego la parte legal se verifica que hay mora electoral. Yo eso me lo reservo, ¿verdad? Porque quiero verlo, yo quiero ver que realmente se firme un contrato marco decente para los trabajadores del sector público. La semana pasada pero estuvo aquí con nosotros. hay una incógnita, ¿verdad? ¿Se irá a firmar de verdad con esas dos federaciones o con la base de los trabajadores? Fíjate, la semana pasada... Entonces es una incongruencia, ¿no? Marcela Máspero decía que en este programa que ese era un show. ¿Cuál es la una opinión incongruencia. tuya? Para mí es una incongruencia. Yo no digo como un show así como tal, pero lo estoy diciendo con otras palabras, eso es una incongruencia. Entonces, o te firmas con la dirigencia sindical como tal, porque es la representativa, porque se hizo unas elecciones, porque es el representante legal, o vas a firmar con la base. Y es que va a haber credibilidad en que se firme con la base. Yo creo que eso es un show. ¿Cómo está la situación con la Inspectoría de Trabajo y la parte sindical? Mira, yo pienso que estamos abarrotados de trabajadores votados a diario, porque eso es el pan de cada día. Hay una inamovilidad per se, pero no existe realmente esa inamovilidad como tal, y la inspectoría no se da abasto para atender todas esas calamidades diarias de los trabajadores. De hecho, FETRARAGUA presta una colaboración muy grande y muy humana con los trabajadores, como es sacarle las cuentas a los trabajadores que votan. Y me preguntan, ¿y por qué les están sacando las cuentas a los trabajadores si hay una inamovilidad? No, lo que pasa es que realmente se les saca la cuenta para que el trabajador no lo pierda todo. Pero, ¿tú crees que un trabajador soporta 3 meses o 4 meses de que le salga la resolución de cita en la inspectoría al patrono, y después vienen las comprobaciones y dura 3 meses más, y entonces 1 año en el juicio del tribunal? ¿Quién dijo que los niños de los trabajadores que piden comida a diario van a soportar que un juicio de un trabajador dure 1 año y medio y si es posible 2 años para salir? Entonces yo creo que el trabajador lo primero que dice es: denme lo que se pueda. Entonces, esa es la debilidad que nosotros tenemos. Mira, cuando que hay un no problema, tenemos Rosa, realmente una realidad en la justicia. hay un problema cuando estás hablando de ese punto, es que ¿quiénes defienden realmente ante la Inspectoría del Trabajo a los trabajadores? Mira, uno como sindicalista puede ir, asumo, o él tiene que sacar de su bolsillo yo no voy a hablar de la cuarta ni la quinta, porque no voy a politizar, pero realmente cuando recordemos, cuando nosotros anteriormente íbamos a la inspectoría y teníamos ese sagrado derecho de representar en la inspectoría a los trabajadores, porque la inspectoría es hacer actos administrativos, y podíamos representar al trabajador. Ahora no, ahora para hacerle un acta en la inspectoría a cualquier trabajador hay que tener un profesional del derecho. Entonces yo le hago venia a los abogados, por supuesto que le hago venia, pero yo creo que la inspectoría es una instancia para la dirigencia sindical. Yo creo que es la instancia donde los dirigentes sindicales podemos hacer una acta de defensa, podemos sustanciar, por supuesto, la defensa y la discusión de un contrato colectivo, pero
Lamentablemente se nos ha puesto todo que si no hay un abogado que nos represente, no hay defensa para los trabajadores, y un trabajador que amerite una defensa y su arreglo vayan a ser 30.000 bolívares y haya que pagarle 5 o 10.000 bolívares a un abogado, eso es un supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué gana el trabajador? Rosa, la mensajería de texto ya está bastante abarrotada a pesar de que nos queda poco tiempo, pero te la voy a leer rapidito y si puedes contestarla. Fetraragua quedó para hacer una academia de baile. ¿Por qué está tan descuidada su infraestructura? José Zárraga. ¿Por qué hay tanta apatía en el sector sindical? ¿Es que hay miedo? ¿Qué va a pasar con nuestro terreno de Fetraragua? ¿Se lo van a dejar agarrar o van a realizar algún proyecto para nosotros los trabajadores? Pedro Cayama. Nunca, ¿por qué la dirigencia de Fetraragua nunca se ha pronunciado para la defensa de los vigilantes privados? Ali Ricaute. ¿Qué puede hacer la dirigencia de Fetraragua para defender los trabajadores de la recolección de desechos sólidos? Si no hay seguridad social y pagan cuando les da la gana el patrón. Jairo Pérez. Y por último, por favor, mejoren el sonido y la señal por la web a la gente de TIC Televisión, Pedro Marrero. Rosa, si bueno, yo empiezo por contestar rapidito, ¿verdad? Que Fetraragua es el ícono de los trabajadores, es la institución que de por vida tiene creada de hace más de 40 años, y yo creo que la federación es una institución que debemos de defenderla todos. La Fetraragua no es de Roselena, la Fetraragua es de todos los trabajadores. Ahora, con respecto al terreno, yo quiero decirle públicamente y una vez más a la colectividad y a los trabajadores, porque son propietarios los trabajadores, que esto es una propiedad donada del Estado hacia el movimiento sindical de los trabajadores. Allí se construyó un edificio y hay un terreno donde se presentó un proyecto habitacional y que en el gobierno de Humberto Prieto de esta revolución se le firmó un proyecto habitacional de 200 unidades habitacionales y otras cuestiones más como un pozo de agua y unas canchas deportivas. Y realmente cuando vino el cambio de gobierno para el actual alcalde, vino la concejala Mari Boyer a quitarnos el proyecto y nos cambió el cambio de uso y el proyecto no se ha podido dar. No está abandonado porque está ahí, pero el gobierno o quienes tienen intereses sobre ese terreno, que de paso lo ven como un lomito, por supuesto que le quieren poner la mano, pero ahí hay un proyecto aprobado por Humberto Prieto. Rosa, de gracias. La revolución. Así es, gracias por tu asistencia, quedaron muchas preguntas en el aire, te hacemos extensiva la invitación para un próximo programa y 30 segundos para despedirte, Rosa, antes de ir a los mensajes. Bueno, inmensamente agradecida a ti y a los trabajadores les decimos que el movimiento sindical de Fetraragua va a renovarse, va a relegitimarse con un nuevo proceso electoral. El día jueves vamos a elegir la comisión electoral para darle legitimidad a un comité ejecutivo para que tenga una vocería legítimamente constituida. Fetraragua es legítimamente constituida, pero su vocería está en este momento en mora electoral por la situación judicial jurídica que se tuvo. Yo volví a la Fetraragua por un proceso judicial y el mandato del tribunal fue incorporarme. Estoy cumpliendo mis funciones, estoy obedeciendo a un Tribunal Supremo de Justicia porque soy ciudadana y además debo de cumplir con mis obligaciones como ciudadana venezolana. Y hacemos una próxima invitación por un próximo programa. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos más con tu programa, Sindicato Pueblo y Solución.
Nuevamente con tu programa Sindicato Pueblo y Solución. Queremos recordarle la mensajería de texto 0416-106-7218. 0416-106-7218. Hoy tenemos al Consejo Comunal de Guasimal, Villas del Caracazo, a la amiga Ana García y Yelice Hernández. Muy buenas noches, compañeras. Buenas noches. Bueno, ustedes tienen unas problemáticas existentes actualmente ahí. ¿Cuáles son esas problemáticas específicamente las más importantes? Vamos a empezar de la mayor a la menor. Creo que la mayor es la vialidad. La vialidad, sí. Ok, ¿cuál es el problema de la vialidad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la solución? ¿Qué le han dicho? Todas estas cosas. Bueno, hasta ahorita queremos acera, el asfaltado, brocales, que no tenemos para nada. Los huecos son inmensos Gigantes. cada vez que llueve. Los zancudos son... ¿No lo han abatizado allá? ¿No ha habido fumigación? Bueno, fumigación sí fueron estos días, gracias a Dios. Ok, pero hubo una concejala hace 2 semanas, una semana que estuvo por allá, Keila, que le ha dicho la concejala que es la encargada de esa zona, exactamente. Sí, pero hasta los momentos, bueno, la vialidad hasta los momentos es los señores del transporte, ¿no? Que son los que han hecho la gestión con la cuestión de la máquina, porque vamos a estar claros, la concejal allá... No ha dado todavía, no ha cumplido, ha dicho que no ha cumplido, sí, pero yo sé que estuvo ahí. Sí, sí. La inseguridad en Guasimal. Cuando se habla de Guasimal, la gente dice, wow, inmediatamente Guasimal, Dice, hay "Wow". bastante. Sí, ahí la delincuencia estaba azotando Guasimal. ¿Qué nos pueden decir ustedes que son los que viven allí? Yelice, Bueno, en cuanto a la parte de las casas, es un poco más tranquilo. La parte más afectada es los edificios. Esa es la parte más afectada por la inseguridad. Pero la parte de las casas, sí, una que otra vez sí hemos sufrido del... sí, porque me voy a decir que Guasimal te dio en 4 consejos comunales, la Sí. parte de las casas, la parte de donde están ustedes, la otra, es decir, son varias zonas que Varias está dividido, zonas, porque sí. eso va por la población que existe. Claro. Pero también, otra cosa que he manejado ahorita, es que el transporte no quiere entrar. Es debido a la misma estructura que tiene la vialidad. O sea, la vialidad en estos días estaba pero muy deteriorada. Huecos que eran, o sea, no se podía transitar. Era por esa razón que no podíamos... o Me sea, comentaba alguien de Guasimal que decía que hay muchas soluciones habitacionales que no están ocupadas, es decir, que están allí pero que nadie las ocupa. ¿Hay cierto en esto o no? ¿O todas las viviendas están ocupadas? Estamos hablando tanto apartamento como casa. Bueno, apartamentos, tengo entendido que sí hay muchos apartamentos que están vacíos, no ¿Por qué? están habitados. ¿Por qué no estarán habitados cuando vemos que mucha gente del de Guasimal necesitan vivienda y viven allí con sus padres, con sus familiares? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta, pero yo le respondo por Guasimar Casa porque en realidad yo no vivo en los apartamentos. Pero Guasimar... Este es un punto muy importante. Si hay esta situación y hay gente todavía en la punta, en Osamani, en Brisas del Lago, a orillas del lago, Sí, dentro entonces ¿por qué no se le da este proyecto? Mire, del vamos a mismo- ocuparlo. Dentro del mismo Guasimal. Yo recuerdo que en días pasados fue una joven allá a nuestra organización sindical solicitando ayuda y decía, allí hay tantas soluciones habitacionales que están vacías, que no están siendo ocupadas por ninguna persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos ayudan? sí, es como una vieja tradición. Digamos que la gente de repente se acostumbró a su sitio y lo sacan, le dan una oportunidad, pero entonces no les gusta, lo dejan y vuelven otra vez al sitio. Parece que esa es la historia. Oye, es algo delicado. Es delicado. Es una broma de costumbre o de cultura. De cultura, sí. Sí. Mira, otro punto. Ustedes están sufragando dinero para mejorar las calles. ¿Esto es cierto o es...? Bueno, digamos que nosotros tratamos de hacer paliativo para que las calles mejoren algo, pero nunca podemos alcanzar, porque, por ejemplo, en mi caso, hablo por mí, a mí me ha costado levantar mi casita, que es por autogestión, pero imagínense, levantar una casita y también levantar una calle es como complicado, ¿no? O sea, necesitamos necesariamente la ayuda del gobierno. ¿Han llevado alguna comunicación a la planta de asfalto de Girardot? Sí, y hemos ido a la gobernación, incluso nosotros trancamos la avenida Aragua, y con eso fue que la gente de la línea de transporte
fue lo que están haciendo para que pueda fluir el tráfico para allá, para ¿Cuál fue Guasimar Casa, porque no entran. la contesta que le dio Arturo Páez, que es el presidente de la planta de asfaltado de Girardot? Bueno, en lo que a mí refiere, yo no fui, pero sí el sector A estuvo presente. Pero todavía no llega el asfalto. No. Por aquí le hacemos un llamado a Arturo Páez. Le hemos extendido invitaciones para que venga al programa. Te lo volvemos a hacer, Arturo. Aquí, por TIC TV, en Sindicato Pueblo y Solución, te estamos esperando para dar respuesta a muchas inquietudes que tiene la población de Girardot. Mira, existe la comisaría ahí, pero realmente retomando el tema de la seguridad, yo digo, ¿qué está pasando? ¿No está funcionando la policía que está establecida ahí? Porque ustedes están cercados. Sí, Realmente sí, el sí. detalle de ustedes es que ustedes están cercados, pero las otras no están cercados. ¿No está funcionando la seguridad? No, sí funciona, pero en realidad esa comisaría no se da abasto. ¿Solución? O sea, como hacer otra comisaría. Otra comisaría. Sí. Es que eso es grande. Otra comisaría. Cuando hablamos de cuatro consejos comunales, que eso Sí. está marcado por la cantidad de personas que hay, deberían existir más comisarías, más patrullas. Sí. Yo diría que una para cada sector. Y la parte deportiva con los jóvenes, ¿cómo está la situación? No tenemos por ejemplo, cancha. no tenemos cancha deportiva, no hay tampoco instituciones educativas. O sea, nos hacen falta muchas cosas. En realidad los problemas son muchos y Ese variados. detalle de la parte educativa también, es que el problema es que son pueblos aislados, son consejos comunales aislados. Pero fíjate una cosa. Pero dame para tomarte chancecito un momentico, Fred. ¿Sabes que la escuela de este sector no puede ser visitada por el otro sector? Es decir, es que una escuela de mi sector. Sí. Entonces vamos a hacer más escuelas Lógico, o escuelitas. Claro. Sí, y, sí, y la verdad. parte deportiva, decía en días pasados un alcalde que nos acompañó, que la delincuencia no se va a terminar con más cárceles o más patrullas policiales, sino con más deporte, con más valores, con más educación desde la misma familia. Bueno, eso sí es cierto. Sí, Sí. y sí, hay que crearla. Y Claro. si no hay ni siquiera cancha deportiva ni monitores que los puedan ayudar, la alcaldía no les ha respondido nada con respecto a esto. Para Ustedes nada. no han. No, ustedes- sí, hemos ido, pero bueno, ya estamos cansados en realidad de pedirle tanto a la alcaldía, a la misma concejal que hay la vida, le hemos pedido y hasta que ahorita no no hay escuchan. ayuda de No parte hay del ayuda. gobierno. Para municipal. Guasimar Casas no. Todo llega hasta los apartamentos, Hasta allí. hasta allí. Sí, ahí hay una alcabala que Sí. no permite que pase Sí. hacia el otro lado. Sí, Pareciera esa sí, alcabala. sí, sí. Mira, entonces vamos a hacer también un llamado, Freddy, a la diputada, a la concejal, Keila Vidal. Aquí la esperamos para darle respuesta a su colectivo. Y al alcalde Pedro Bastida. Pedro, Exactamente. estamos esperando, te hemos hecho la invitación, hemos pasado cartas y oficios, te estamos esperando. De verdad hace falta que les des contesta a todos los habitantes de tu municipio. Otra de las situaciones que a nosotros nos aqueja antes que vayamos al corte comercial es alrededor de cuántos habitantes hay en Guasimar. Guasimar Casas, alrededor de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. Y es igual a la misma parte de la Sí, mañana, ¿no? sí. 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. ¿Qué llamado le hacen ustedes al gobierno regional y al gobierno municipal antes de ir a un corte comercial? Bueno, Las que- cámaras están para que ustedes le puedan hacer el llamado. Tienen 30 segundos cada uno de ustedes para Bueno, que le puedan hacer el al alcalde Pedro que se aboque por allá por Guasimar, porque de verdad que nunca nos ha visitado. llamado. Yelixa, Sí, lo mismo digo, el llamado es al alcalde que nos ayude, que nosotros somos también Comunidad. pueblo, somos comunidad, necesitamos la ayuda del alcalde necesariamente. Y bueno, esperamos que este espacio que nos cedieron aquí, gracias a todos por cederlo, sea una ventana para que la vean. y estamos aquí para ayudar a todos los trabajadores y a todas las comunidades en general. Por eso es que Sindicato, Pueblo y Solución estamos aquí para ayudar a toda persona que necesite. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más de tu programa, Sindicato, Pueblo y Solución.
Nuevamente con tu programa Sindicato, Pueblo y Solución. Carlos, esta vez, ¿a quién tenemos invitado? A la diputada Margarita Rivero. Buenas noches, diputada. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos esta noche. El placer de nosotros un también. honor tenerla a usted aquí como invitada. Gracias, gracias. Diputada, proyectos inmediatos. Sabemos la clase de mujer trabajadora que es usted y que ha hecho mucho por el pueblo de Aragua, aún cuando estaba como concejal y ahora como diputada. ¿Qué proyectos tiene la diputada Margarita Rivero para nosotros los aragüeños? Bueno, efectivamente en este momento me toca una responsabilidad diferente a las que he tenido en otras oportunidades y por supuesto que más allá de un proyecto personal, formo parte de un proyecto colectivo que es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua, donde no depende de lo que pudiera ser un planteamiento hecho por mí, sino de lo que en conjunto podamos definir como un plan de trabajo dentro del Consejo Legislativo, que es el órgano que produce pues las leyes que norman la vida del Estado para poder llevarlo adelante. En ese sentido hemos estado un poquito lentos realmente en lo que es la discusión y aprobación de algunos instrumentos legales que se nos han ido quedando un poquito atrás, que ya han sido incluso asumidos en primera discusión y que están esperando por su conclusión definitiva. Tenemos un proyecto que fue introducido en relación con los beneficios de los taxistas, por ejemplo, que está aprobado en primera discusión y que espera para ser aprobado. Hay un proyecto de modificación de la ley del deporte, que también es muy importante porque indudablemente que hay una gran motivación y una gran preocupación por todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva y a eso también debemos darle respuesta. Y tenemos algo muy importante que es la modificación de la ley del SATAR, que es un compromiso que el propio gobernador del Estado anunció en la presentación de su memoria y cuenta con el sector productivo del Estado, en donde hay una carga impositiva que realmente va más allá de lo que con justicia debería asumirse y que estamos a la espera de que el Estado presente ante el Consejo Legislativo la modificación de ese proyecto, que tenemos entendido que también ha sido discutido con los empresarios para poder ponerle remedio a esa situación que es realmente injusta. Diputada, cuando usted habla de ley, a mí me llama la preocupación la ley de arrendamiento. Porque ya no alguien quiere alquilar. Claro. Yo no le alquilo porque después no lo puedo sacar. La gente se posesiona de mi casa. ¿Cómo usted ve esta situación? Sí, realmente eso es una situación muy preocupante porque queriendo proteger al inquilino, se le ha generado, por el contrario, un enorme perjuicio porque eso ha incidido en la drástica reducción del mercado de viviendas en alquiler. Porque indudablemente que quien tiene, digamos, hay quienes se dedican a construir viviendas para alquilar en grandes cantidades, pero quien de repente tiene una vivienda que la construyó con su esfuerzo a lo largo de una vida y después tuvo la oportunidad de tener otra vivienda un poquito más pequeña porque se casaron los hijos, porque la familia ya tiene otras necesidades y quiere mantener ese otro bien inmueble como parte de su ingreso personal, probablemente personas que ya son de la tercera edad y quieren tener como vía de ingreso ese alquiler, pues ya no pueden hacerlo porque corren el riesgo de perder lo que ha sido producto del esfuerzo de toda una vida y además de lo que es también un medio de subsistencia. ¿Cómo hago yo como individuo particular? Alquilé, la persona dice, yo no me voy, me tiene que dar 8 meses libre, si no 6 meses más, sin cobrarme. Yo, pero este es mi esfuerzo, esto lo hice yo con mi esfuerzo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué hago yo en ese sentido? Exactamente, usted tiene toda la razón y lamentablemente, repito, lo que se ha querido con esta ley es beneficiar al inquilino y entendemos que el inquilino debe tener algún nivel de protección, indudablemente, como todo ciudadano, pero no se puede hacer esa diferenciación entre el mismo pueblo, porque tan parte del pueblo es el inquilino como el propietario de la vivienda, que de repente es una persona, repito, que no es que es un usurero que está viviendo de la necesidad de otro, sino que por el contrario está viviendo de lo que fue un esfuerzo de su vida, de lo que fue una manera de ahorrar los ingresos que a lo largo del tiempo fue consiguiendo en la construcción de su vivienda y que ahora se ve limitado para poder hacer uso de eso. Creo que esa tendencia de la ley de beneficiar al inquilino por encima del propietario nos deja en estado de indefensión a quienes pudieran estar
realmente requiriendo, y hemos visto incluso en los medios de comunicación cómo hay personas que tienen, que se han tenido que apostar a las puertas de su propia vivienda durante meses para forzar de esa manera a un inquilino que ni siquiera quiere pagar el alquiler para que le devuelva su inmueble, probablemente en peores condiciones de las que lo recibió en el momento en que le fue arrendado. Diputada, en el segmento anterior estuvimos aquí a los representantes del Consejo Comunal de Guasimal. Ellos nos hablaban de múltiples problemas, entre ellos vialidad, escuelas, canchas deportivas, apartamentos vacíos. ¿Cómo puede ayudar la diputada Margarita Rivero a esta gente de Guasimal que lo está necesitando? Está pidiendo a grito. Claro. Dicen que ya ni siquiera el transporte público pasa. ¿Por qué? Porque los huecos, demasiado huecos, parece la luna, pues llegar allí. Claro. ¿Cómo puede ayudar la diputada Margarita Rivero en cada una de estas problemáticas? Claro, que le plantea? ahí hay que diferenciar dos tipos de problemas, o tres tipos de problemas, porque por un lado está el problema de la planificación que debió hacerse para todo ese sector, que garantizara el que se contara con esos servicios fundamentales como son los servicios educativos, los servicios de recreación, lo que tiene que ver con los servicios sanitarios, es decir, que en función de la población estimada que iba a tener el desarrollo, se contara también con esa posibilidad de poder resolver en la propia comunidad todo lo que tiene que ver con estas necesidades. Luego está el problema de los servicios públicos, el problema del mal estado de la vialidad, que evidentemente ahí hay sectores que están en pésimas condiciones, que esperan por el asfaltado, que en los casos en que haya asfaltado de repente está en mal estado. Y por otro lado está el tema de las viviendas desocupadas, algo que es verdaderamente incomprensible que tengamos desarrollos con viviendas desocupadas cuando todavía tenemos grandes contingentes de venezolanos esperando en refugios para ser adjudicados en desarrollos habitacionales que les permitan el acceso a esa vida digna que tanto se promueve cuando se habla de la misión Gran Vivienda Venezuela, ¿verdad? De la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo formo parte en el Consejo Legislativo de la Comisión de Vivienda y Hábitat, Infraestructura y Servicios Públicos, y por supuesto que voy a hacer llegar esa inquietud a esa comisión, pero además invito también a los vecinos de Guasimal que lo hagan de manera directa, que se dirijan a la comisión, si quieren pueden hacerlo a través mío, pero pueden hacerlo directamente a la propia comisión que preside la diputada Marisela Pinto y de la cual forma parte también el diputado Alfonso Gutiérrez, para que eso llegue a el seno de la comisión y sea objeto de análisis para plantear algunas alternativas. Le tomamos la palabra, diputada, y le diremos que la próxima semana nosotros mismos, moderadores del Sindicato Pueblo y Solución, vamos a ir acompañando a esta gente del Consejo Comunal de Guasimal a donde está usted, para que usted agilice esta directriz y pueda ayudar a este Consejo Comunal. Con muchísimo gusto. También una preocupación que nos llama es la habitación que existe todavía, las habitaciones que existen, o el plan de habitaciones que existe, y todavía es existente, allá en el Laguna de Valencia o Lago de Maracay. Todavía hay gente viviendo ahí. Ellos están esperando dónde me ubico. No me quiero ir porque, según yo fui, hicimos un reportaje ahí, que yo no me voy para una calle de fósforo. ¿Qué solución se le plantean a ellos como tal? Bueno, indudablemente que si no se van para la cajita de fósforo, el lago los va a sacar. Yo digo lo mismo. Ahí hay que entender también que hay una situación de necesidad. Muchas de esas personas que se encuentran en esos sectores son personas que han, digamos, que si bien es cierto que han construido sus viviendas con esfuerzo, sin embargo también tienen que entender que están en una condición sumamente precaria, que amerita una salida, que amerita una respuesta. Y si se les ofrece una respuesta en un apartamento que probablemente tiene unas dimensiones más pequeñas, pero tiene, por supuesto, unas condiciones de seguridad muy superiores a lo que tienen en este momento, yo creo que deberían aceptar. Pero además, ahí está también la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la desocupación de esas zonas por razones de seguridad. Porque ahí no se trata, es obligatorio, no es una cuestión de capricho, ni de escogencia, me gusta aquí o me gusta allá. Hay una necesidad real desde el punto de vista de proteger la propia seguridad personal de esos habitantes que están corriendo un riesgo en zonas como esa. Diputada, hay otra cuestión, que son los precios de los alquileres. Cuando hablamos de cajitas de fósforo, yo he visto cuarticos que son como fósforo, como cajitas de fósforo, y los precios son más allá de lo que se gana cualquier trabajador normalmente.
sabemos que ahorita la alcaldía está haciendo un estudio para hacer esos controles. Claro. Pero actualmente, ¿qué podemos decir nosotros a estas personas que viven como inquilinos? Claro, indudablemente que ahí el Estado tiene que establecer algunos controles, ¿verdad? En función de garantizar que los alquileres, el canon de arrendamiento se corresponda con las características de la habitación o de la vivienda o del apartamento que se está arrendando. Pero también hay que entender que parte de que eso ocurra tiene que ver con la escasez. La escasez de viviendas en el mercado de alquiler precisamente genera que lo poco que existe tenga un costo superior porque hay una demanda que supera con creces la oferta que en este momento es absolutamente deficitaria. Diputada, queremos dar una pregunta en el aire para irnos a unos interesantes mensajes comerciales. El día pasado estuvo una OCB La Trinidad. Le quitaron el terreno. ¿Qué nos puede decir usted al regreso de comerciales? Unos interesantes mensajes comerciales y de inmediato volvemos con más de Sindicato, Pueblo y Solución. Volvemos con Sindicato, Pueblo y Solución. Habíamos dado una pregunta en el aire y es con respecto a Sotrinidad. Y la diputada nos va a responder. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, efectivamente yo tengo conocimiento de esa situación, yo conozco ese caso. Ese es un terreno que fue dado a un grupo de aproximadamente 200 trabajadores como parte del pago de sus prestaciones sociales desde hace algunos años. Ellos habían venido ejecutando allí algunas obras menores, habían estado incluso en alguna oportunidad negociando con alguna empresa constructora para iniciar el desarrollo y un buen día de la noche a la mañana pues se encontraron con que su terreno estaba siendo ocupado para la construcción de viviendas. Y lo lamentable es que en primer lugar, además de que se viola un derecho sagrado del trabajador como es el usufructo de sus prestaciones sociales que se habían otorgado a través de este terreno, no se les ha dado ningún tipo de explicación, no se les ha hecho ningún tipo de notificación, no se les ha dado ninguna explicación y eso realmente preocupa porque es un atropello, sin lugar a dudas, lo que se ha ejecutado contra estos vecinos que constituyen a Sotrinidad. Son unos trabajadores, unos funcionarios que le dieron su vida al Estado, su vida de trabajo, ¿verdad? Y que luego de muchos años reciben como pago de sus prestaciones. Eso no es algo que no fue una donación graciosa que el Estado les hizo, no, es la cancelación de una deuda causada por el esfuerzo del trabajador a lo largo de una vida y que se desconoce totalmente y además lo digo en esos términos porque tengo el documento en mi mano. Ellos han visitado Ministerio Público, Gobernación, Alcaldía, ya no encuentran más. Es un peloteo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Claro, porque ¿qué costaba, digo yo, qué costaba haber llamado a esa gente, haberle dicho, miren, nosotros necesitamos utilizar este terreno para el desarrollo de la Gran Vivienda Venezuela, pero les vamos a dar participación en el desarrollo, ustedes van a tener aquí también su vivienda, ¿cuántos son ustedes? Vamos a reservarles lo que les correspondería en función de su vivienda y vamos a utilizar el resto del terreno, que es bien grande por cierto, para dar respuesta dentro del plan de la Misión Vivienda Venezuela. No, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué se irrespeta a los trabajadores? Porque eso es un irrespeto, sí, es un acto de irrespeto. Claro. Y lo cortés no quita lo valiente.
está bien que se utilice el poder del Estado para resolver problemas, pero no para generarlos. Pero para resolver el problema quitándome lo mío. Exactamente, y pasándole por encima a quien ya tiene un derecho adquirido. Arquitecto, Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la legalidad? ¿hay un censo real del problema habitacional de cuántas personas necesitan vivienda? O cualquiera dice, yo necesito vivienda, dale vivienda. ¿Hay algo serio? Indudablemente que hay censos el problema de la vivienda es un problema muy difícil de resolver, porque es un problema que crece día a día. O sea, la necesidad de vivienda se incrementa en el tiempo, pero además eso se agrava por una demanda acumulada y no resuelta a lo largo del tiempo. Por eso es que es tan difícil darle respuesta al problema de la vivienda. Lo que no quiere decir que no haya posibilidad de ir dando respuestas que en alguna medida aminoren esa enorme brecha entre lo que se ejecuta y lo que es la necesidad real. Hay números que los tienen, por supuesto, los organismos del Estado, que es a quienes compete hacer ese tipo de estimaciones. Sin embargo, yo creo que a pesar del esfuerzo que en los 3 últimos años se ha venido haciendo en el área de la vivienda, hay que reconocer que en los primeros años de esta administración, de los 15 años de administración que van, en los primeros años no se le dio al tema de la vivienda la importancia que realmente tenía, y fue cuando se dieron cuenta de la gravedad del problema, cuando realmente asumieron la responsabilidad a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y eso lo que trajo como consecuencia fue que esa demanda acumulada se incrementara muchísimo y que por lo tanto, a pesar de que ahora se tenga un ritmo más acelerado, a pesar de que no es tan acelerado como debería serlo, pero digamos que hay, no se puede negar, que hay un desarrollo importante en estos 3 últimos años, pero sin embargo eso frente a la demanda pues se queda realmente muy por debajo de lo que es la posibilidad de aminorar la brecha, porque siempre vamos a tener el problema de la vivienda, y sobre todo cuando a eso que acabo de señalar se suma el comercio que hay con la vivienda. Para nadie es un secreto que hay quienes por debajo de cuerda piden plata para que les entreguen una 100, vivienda. 80. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Gente que tiene vivienda, pero que gracias a las influencias consigue que le den otra. Y el cuento de la hermana y del hijo y de la cuñada, eso se sabe que es así. Como ocurre igualmente en los desalojos, que vas a desalojar una familia y resulta que cuando la vas a desalojar porque está en condiciones de riesgo, tiene 2 familias más adentro, entonces ya no es una sino 3. Sí. O sea, es un área sumamente difícil y compleja. Pero precisamente porque es difícil y porque es compleja, es por lo que hay que darle toda la atención que el tema requiere, y no solo eso, sino además hacer uso también del recurso humano capacitado del que se dispone y, por supuesto, de los recursos que también el Estado dispone. Yo algunos mensajes, disculpa Carlos, algunos mensajes que nos vienen llegando, que le queremos recordar a la colectividad que pongan su número de cédula y su nombre y apellido. Si no, no podemos leer los mensajes. Diputada, ¿qué pasa con la gasolina? ¿Habrá un paro petrolero nuevamente? Indira Méndez. Bueno, la verdad es que eso es un área en la cual yo no tengo mucho conocimiento, pero yo creo que sin conocimiento alguno todos estamos viviendo en este momento presente una situación difícil con la escasez de la gasolina. En el caso de la ciudad de Maracay, desde hace 2 días venimos viendo las colas interminables en las bombas y realmente preocupa porque resulta paradójico que en un país petrolero se acabe la gasolina. Y que estemos importando. Y que tengamos que traer gasolina de afuera. Diputada, ¿qué beneficios hay para los jóvenes? No hay empleo, la educación es pobre, los alquileres son altísimos. Carlos Andrade, ¿qué no? Bueno, precisamente esa es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Y a esa preocupación se suma el hecho de que estamos teniendo un éxodo de jóvenes profesionales y ni siquiera, y no profesionales también, que ante esa situación que usted muy bien describe, salen del país a buscar futuro en otras latitudes, cosa que sin lugar a dudas nos afecta porque nos limita en lo que es la utilización de ese recurso con el que contamos, ¿verdad? Nuestros jóvenes, que deberían ser precisamente los que asumieran, los que comenzaran a ir asumiendo la participación en la solución de los problemas del país, y que sin embargo tienen que salir afuera a buscar futuro en otro lado. Eso es muy preocupante. Sí. Muy preocupante porque además cuando se trata incluso de jóvenes profesionales, el Estado ha hecho también una inversión en su formación. Claro. Y entonces resulta que el usufructo de esa formación lo van a tener otros y no nosotros. Exactamente. El escape de profesionales. Así es. Diputada, ¿dónde podemos acudir para que nos ayude? Nos quitan el terreno que hemos luchado
durante años. Agneris Tirán, de la OCB Ana María Montalvo. Bueno, yo creo que deben dirigirse a la Comisión de Vivienda del Consejo Legislativo, repito, que preside la diputada Maricela Pinto, también me lo pueden dirigir a mí, que formo parte de la comisión, pueden dirigirlo directamente a la Secretaría de Cámara y desde la Secretaría de Cámara lo enviarán a la comisión para poder tener conocimiento del tema y ver cuál puede ser nuestra participación allí. Perfecto. Un mensaje que llegó hace poco, Proyar invita al pueblo aragüeño al bautizo del disco de Voces de Siempre, Iglesia Sagrada Familia, pasaje 3 de San José, entrada gratuita. Bueno, este grupo fue el que estuvo hace poco aquí, de las damas de la tercera edad. Juventud prolongada. Juventud prolongada. Bueno, ahora vengo yo con una sugerencia. El primer, desocupan las viviendas, meten a otras personas y vuelven a estar. ¿Por qué no tumban esas viviendas? Es que efectivamente eso es lo que debe hacerse. Cuando se produce el desalojo de una zona por razones de seguridad, lo que allí está debe ser demolido de inmediato, porque de lo contrario pasa eso que usted señala. Estamos permanentemente y en Aragua y concretamente en Maracay tenemos muchísimos ejemplos de esa situación. Para no ir muy lejos, en el propio corazón de Maracay, en el barrio El Carmen, allí hay viviendas que han sido pagadas 3 veces y están ocupadas en este momento. Las invasiones. Que ¿Cómo eso hacemos con, es- ¿qué eso hacemos es- con las invasiones eso de también los es- terrenos? Eso también es invasión, eso también Sí, es una sí. invasión. No es que- no- Y en el caso de los terrenos, bueno, aquí creo que incluso hay disposiciones legales que prohíben las invasiones. Y la verdad es que en la comisión del Consejo Legislativo, de la cual formo parte, cada vez que ha ido gente a plantear problemas de grupos que están buscando terrenos, se ha hecho mucho énfasis en que las invasiones no están permitidas y que no se van a apoyar de ninguna manera. Pero se siguen viendo. Lamentablemente se siguen viendo las invasiones porque, bueno, porque ante la desesperación y la necesidad, también hay quien alienta eso. Sí, También sí, hay quien dentro lo del alienta. mismo gobierno. Mira, Así es, y eso contra diputada, eso hay que luchar. De verdad el tiempo en televisión es corto. Agradecemos su visita y esperamos tenerla nuevamente aquí en unos próximos programas. Pero que 30 segundos, un minuto para que usted se pueda despedir a la colectividad aragüeña. ¿Y qué mensaje le puede dar de aliento a la colectividad Bueno, del centro del país? en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido muy grato poder estar aquí con ustedes esta noche y estoy a la orden para cuando así lo requieran. Y bueno, en relación con la voz de esperanza que podemos darle al pueblo venezolano, es que a veces los problemas de mayor crisis son también, las situaciones de mayor crisis suelen ser también las situaciones de oportunidades. Entonces no hay que desesperarse, hay que asumir que estamos en un país que tiene un recurso humano importantísimo, que sabrá levantarse y salir adelante, y en eso confiamos y ahí estaremos haciendo la parte que nos corresponda. Gracias a la diputada Margarita Rivero, gracias Carlos. Y le invitamos a la colectividad del centro del país para que nos vea el próximo martes, por aquí, por TIC Televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches.